Mi hermana me robó 3.000 euros, mi madre me culpó, y planearon enviarme al colegio militar. Así empezó mi fuga. Tengo 17 años y, durante mucho tiempo, fui el responsable de la familia, o al menos lo era, hasta que mi vida se fue al traste. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde la gente conoce tu apellido antes de preguntarte cómo te llamas. Mi padre falleció cuando yo tenía 11. Desde entonces, solo quedamos mi madre, mi hermana mayor y yo. Ella se llama Lucía, tiene 19, y es, por decirlo suave, un desastre cubierto de purpurina y engaño. Podría prenderle fuego a la casa y convencer a los bomberos de que lo hice yo para cobrar el seguro. Mientras yo era el callado, el que pasaba desapercibido, ella siempre brillaba. Tenía esa personalidad magnética que volvía locos a los adultos. Profesores, vecinos, gente de la iglesia, todos soltaban lo mismo: qué carisma tiene Lucía, está hecha para liderar. Y mientras tanto, yo agachaba la cabeza, me centraba en los estudios, ayudaba en casa, y no daba problemas. Pero nadie reparaba en eso, nadie lo valoraba. Ni siquiera mi madre, que siempre vio a Lucía como la niña perfecta. Y no era precisamente sutil. Cuando la pillaron robando en una tienda con 15 años, estaba pasando una etapa. Si yo me olvidaba de sacar la basura, era un vago. Sacaba un notable en mates y parecía el apocalipsis. Lucía suspendía 2 asignaturas y la culpa era del sistema educativo. Así era siempre. Ella no podía equivocarse, y yo no podía hacer nada bien. Y lo que más dolía es que a mí sí me gustaba ser el fiable. Me daba sentido. Cortaba el césped, acompañaba a mamá a hacer la compra, trabajaba por las tardes fregando platos en un bar del pueblo, y casi todo lo que ganaba lo ahorraba. No me gustaba gastar. Solo quería estar preparado. Soñaba con ir a la universidad, quizá mudarme a Madrid, empezar algo diferente. Y esos ahorros, ahí es donde empieza de verdad esta historia. Durante 2 años estuve currando entre platos sucios y clientes maleducados hasta ahorrar 2.900 euros. Los guardaba en una caja metálica con candado, escondida al fondo del armario. No me fiaba de Lucía. Ya me había cogido dinero alguna vez de la cartera y siempre decía que se le había olvidado devolvérmelo. Una vez encontré mi sudadera en su habitación, y juraba que se la había regalado, aunque todavía tenía mi nombre en la etiqueta. Pero lo que vino después, ni me lo imaginaba. Primero noté pequeños detalles fuera de lugar. El mando de la consola no estaba donde lo había dejado. Los cajones, revueltos. Una tarjeta regalo que me había dado mi tía por mi cumpleaños, desaparecida. Lucía lo negaba todo. Y mamá decía que me lo estaba inventando. Tu hermana jamás haría eso, decía, como si fuera una verdad universal. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Lucía no me miraba a los ojos, y de la nada empezó a portarse bien conmigo. Demasiado bien. Hasta que una noche fui a mirar la caja. Estaba vacía. Vacía del todo. Y en ese momento supe que todo había cambiado. Me quedé helado, mirando el fondo de la caja, con el estómago encogido como si me hubiese tragado un ladrillo. 2 años de esfuerzo, desaparecidos de golpe. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando la enfrenté, cuando por fin tuve el valor de decirle algo, me señalaron a mí como el problema. Y ahí es cuando empieza esta historia, de verdad. Vamos a volver un poco atrás, al día que descubrí que mis ahorros ya no estaban. Aún lo tengo grabado. Era viernes. Habíamos salido antes del instituto por ser jornada reducida. Yo tenía mi rutina pensada: dejar la mochila, calentar los espaguetis que sobraron de la noche anterior, jugar un rato a la consola, y luego contar el dinero una última vez antes de llevarlo al banco al día siguiente para abrir una cuenta joven. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y me agaché al fondo del armario. Normalmente la caja estaba bien escondida, debajo de un montón de carpetas viejas, perfectamente colocada como si nadie la hubiera tocado. Pero ese día, algo estaba mal. La caja no estaba alineada. Estaba ligeramente abierta. Y dentro, nada. Ni un billete, ni una tarjeta regalo, ni siquiera el tubo con monedas que llevaba años llenando poco a poco. Solo un ticket de compra doblado que, desde luego, no era mío. Se me heló el cuerpo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, como si se hubiese detenido el mundo. Cuando por fin reaccioné, desmonté toda mi habitación.
ropa, estanterías, cajas, todo. Quería creer que a lo mejor había escondido la caja en otro sitio, que la había movido y se me había olvidado, que estaba exagerando. Pero no, no estaba. Y yo sabía perfectamente quién se la había llevado. Así que salí a buscarla, sin gritar, sin montar ninguna escena, solo caminando por la casa, con el corazón golpeándome el pecho. Lucía no estaba. Mamá dijo que había salido con unas amigas. Pero yo no era tonto. Esperé. Y sobre las 6 de la tarde, Lucía entró por la puerta como si volviera de una alfombra roja, gafas de sol en la cabeza, uñas recién hechas y un bolso nuevo colgado del hombro que parecía sacado de un catálogo de influencers. Ese bolso no lo tenía ayer. Lo sabía. Me temblaban las manos cuando me acerqué. No grité. Solo solté. ¿Dónde está mi dinero? Parpadeó, confusa. ¿Qué? Mis ahorros. La caja. ¿Dónde está? Y ahí fue cuando su cara se transformó en una actuación de teatro barato. Una mezcla de sorpresa falsa y drama sobreactuado. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué iba a coger tu dinero? Y justo entonces apareció mamá desde la cocina, ya con cara de fastidio. ¿Qué pasa ahora? Me está acusando de haberle robado, soltó Lucía, con ese tonito de mártir, como si la acabaran de abofetear las monjas del colegio. No te estoy acusando, estallé. Sé que has sido tú. Vas por ahí con un bolso nuevo, las uñas hechas, y mis ahorros de 2 años han desaparecido. No queda ni un céntimo. Mamá la miró y le preguntó, Lucía, ¿te has llevado su dinero? Y aquí viene lo surrealista. Ni siquiera dudó. Claro que no. ¿Por qué haría eso? Este bolso lo pillé en una oferta brutal, y las uñas me las pagó Amanda por cuidar a su perro el fin de pasado. Amanda no tiene ni perro. Me lo estaba inventando sobre la marcha y lo sabía. Se le notaba. La miré a mamá, esperando al menos una ceja levantada, una mínima señal de duda. Pero no. Cruzó los brazos y dijo, no está bien acusar a la gente sin pruebas. A lo mejor lo perdiste tú. Quise gritarle, ¿pruebas? ¿Qué más necesitaba? El dinero desaparecido justo el día antes de aparecer con cosas nuevas, con su historial de cogerme cosas sin permiso, y soltando mentiras improvisadas como si fueran caramelos. Pero no. Mamá insistió. Dijo que estaba exagerando, que igual me lo había gastado y no me acordaba, o que tal vez se lo había prestado a un amigo. Y ahí lo entendí. El problema real no era solo que Lucía me hubiese robado. Era que mi madre ni siquiera quería contemplar la posibilidad. No podía aceptar que su hija perfecta tal vez mentía descaradamente, con esa sonrisa blanca de anuncio. Volví a mi cuarto y pegué un portazo. No cené. Ni siquiera encendí la luz. Me senté en la cama, en la oscuridad, con el pecho lleno de rabia, tristeza y algo más profundo, decepción. Y fue en ese momento cuando llegó la confirmación final. Me metí en Instagram. Lucía acababa de subir una historia. Boomerangs de ella con su amiga, cargadas de bolsas de compras, bebiendo un frappuccino del Starbucks, posando delante de una peluquería de uñas. El texto de la historia, terapia de compras con mi fe, con mi dinero. Se lo gastó todo como si fuese suyo. Y a nadie le importó. Pero lo peor ni siquiera fue eso. Lo peor llegó 2 días después, cuando escuché una conversación entre mi madre y Lucía que me cambió por dentro. Ya habían pasado 2 días desde que descubrí el robo, y aún sentía el cuerpo vacío, como si alguien me hubiera vaciado el alma con una cuchara. Intentaba actuar normal, iba al instituto, fregaba mis platos, doblaba mi ropa como un buen fantasma obediente. Pero por dentro era una mecha encendida, avanzando hacia algo inevitable. No podía dormir, no podía comer. Me quedaba tumbado en la cama por la noche, mirando al techo, preguntándome cómo alguien podía engañar así a su propio hermano y luego dormir como si nada. Cómo una madre podía hacer como si no hubiera pasado nada. Y lo que más dolía no era ni siquiera esa incredulidad. Era esa sensación punzante de estar solo, de verdad solo. Mi voz no importaba. Mi dolor era un ruido de fondo que molestaba. Fue un martes. Me dejaron salir antes del instituto porque se había cancelado educación física. Al abrir la puerta de casa, escuché voces que venían de la cocina. Caminé en silencio, no con intención de espiar, simplemente sin hacer ruido. Y entonces oí mi nombre. Me congelé.
La voz de mi madre era baja, tensa, de esas que solo usaba cuando hablaba de problemas. Dijo: últimamente está muy raro, y, sinceramente, no creo que sea tan mala idea lo del colegio militar. Le vendría bien un poco de disciplina. Está demasiado sensible, demasiado desconfiado. Me quedé sin aire. Y luego, la voz de Lucía, dulzona, como si fuera ella la víctima. Siempre me mira como si fuera un monstruo o algo así. Yo no puedo vivir así, mamá. Me pone muy nerviosa. Me hace sentir insegura. Insegura. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Ella no se sentía segura. Tenía ganas de gritar, de entrar corriendo a la cocina, volcar la mesa y escupirles toda la verdad en la cara. Pero no lo hice. Me quedé allí, invisible en mi propia casa, escuchando cómo mi madre asentía, como decía que lo mejor era apartarme, como si el problema no fuera que Lucía robaba, mentía, manipulaba, sino que yo no sabía callarme, que el problema era yo, por no fingir que el engaño era solo una anécdota sin importancia, que el problema era que yo les incomodaba. Tenía que haberlo imaginado. Pero por mucho que intentes prepararte, nada te enseña a soportar el momento en el que las personas que deberían protegerte deciden que tu dolor es menos soportable que tu silencio. Salí de casa sin hacer ruido. Caminé hasta que me dolieron las piernas y la cabeza me zumbaba por el frío. Caminé sin rumbo, porque cualquier lugar era mejor que esa casa. Y mientras andaba, pensaba en lo que significaba todo eso. El colegio militar no era solo una amenaza. Lo estaban planeando. A mis espaldas. Iban a mandarme lejos. A mí. Al que trabajó. Al que ahorró. Al que tragó con todo. Y a ella, la ladrona, la mentirosa, la tormenta disfrazada de perfume caro, a ella la iban a dejar tranquila, viviendo su vida de cuento falso, mientras yo acababa en una litera helada, rapado al cero, con un sargento gritándome en la cara. No porque hubiera fallado, sino porque molestaba. Aquella noche, cuando volví, no hablé. No miré a nadie. Cerré la puerta de mi cuarto con llave y me senté frente a la caja vacía. Antes parecía importante. Ahora solo era una lata ridícula sin nada dentro. Pero en ese vacío estaba todo. Cada turno que trabajé, cada plato que fregué, cada billete que doblé con cuidado, soñando con un futuro mejor. Todo, desaparecido. Y ahora querían echarme de casa. Como si el criminal fuera yo. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido, no sonó como un cristal al romperse. Fue más bien como el crujido del hielo bajo los pies. Un quiebre silencioso, de esos que lo cambian todo para siempre. Ojalá pudiera decirte que todo esto tenía sentido. Que había alguna historia detrás, algún trauma oculto, alguna explicación lógica para entender por qué mi madre prefería a Lucía de forma tan descarada que parecía casi una actuación. Pero no, la verdad es que no lo sé. Le he dado 1000 vueltas en la cabeza. ¿Qué hice mal? ¿Fui demasiado callado? ¿Demasiado correcto? ¿Ser el hijo fiable me volvió invisible? ¿O simplemente es que Lucía brillaba más, mentía mejor, lloraba con más teatro, y yo nunca tuve ninguna oportunidad? Lo único que tengo claro es que cuando eligió creer a Lucía en vez de a mí, no fue una sorpresa. Fue solo el último golpe tras años de desgaste. Mi madre no solo se puso de su lado, la defendió como si fuera un acto heroico, como si protegerla de mis acusaciones fuera una muestra de amor incondicional. Me dijo que yo tenía un problema de actitud, que tenía que aprender a llevarme bien con mi hermana, que siempre buscaba conflictos. Y cuando le volví a mencionar el dinero desaparecido, puso los ojos en blanco. Déjalo ya. Es solo dinero. Solo dinero. 2 años de trabajo, de turnos tarde, de fregar platos y guardar monedas como si fueran oro, y para ella, solo era eso. Después de eso, empecé a verla con otros ojos. Antes la imaginaba agotada, como una viuda que hacía lo que podía, que iba tirando como buenamente podía. Pero empecé a verla como alguien que prefería la comodidad a la verdad. Alguien que no quería aceptar que su hija brillante era más estafadora que Ángel. Le resultaba más fácil pensar que yo era el malagradecido, el problemático, el que no era de fiar. Cualquier cosa, menos aceptar que yo tenía razón. Y entonces llegó lo del colegio militar. Dejó de ser una idea suelta para convertirse en un plan real. Empezaron a llegar folletos por correo.
Uno apareció en la encimera de la cocina como si fuese una revista de recetas. Cuando le pregunté por eso, me dedicó la sonrisa más suave y condescendiente que he visto en mi vida. Creo que te vendrá bien algo de estructura. Has estado muy emocional últimamente. Allí te ayudarán a madurar. Madurar. Por reaccionar ante un robo. Por no llevarme bien con la persona que destrozó mi vida. Te juro que hablaba de Lucía como si fuera una flor delicada a la que el mundo aplastaba constantemente. Lucía estaba pasando por un mal momento. Lucía solo necesitaba encontrar su camino. Lucía tenía emociones fuertes y necesitaba apoyo. Y yo era el problema que había que arreglar. Ya no era su hijo. No era un chaval al que le habían arrebatado todo. Era solo un hombre en un folleto con destino a una habitación compartida y normas estrictas. Y lo peor no fue que me gritara, porque no gritó, no tiró cosas, no perdió los nervios. No, lo hizo sonriendo, con cariño, como si me estuviera haciendo un favor, como si mandarme lejos fuese una muestra de amor. Ese tipo de crueldad, la que viene envuelta en ternura, esa es la que te rompe de verdad. Me dijo que quería lo mejor para mí, pero nunca fue sobre lo mejor, fue sobre lo más fácil. Y yo ya no era fácil. Estaba enfadado. Empezaba a hacer preguntas, a incomodar, a romper el silencio. Y eso me volvió prescindible. Así que empecé a hacer la maleta. No porque fuese a irme al colegio militar, no, sino porque tenía otro plan. Algo que nadie esperaba. La noche que decidí marcharme no fue épica. No hubo rayos, ni gritos, ni portazos. Solo silencio. Ese tipo de silencio que te envuelve cuando aceptas que las personas que amas no van a cambiar. Me senté en la cama, mirando esa grieta del techo que parecía una sonrisa torcida, y pensé, ya está. Si me quedo, desaparezco. Y la verdad es que ya llevaba años desapareciendo, diluido en las paredes mientras Lucía bailaba entre los incendios que ella misma provocaba. Pero ahora lo estaban haciendo oficial. Querían deshacerse de mí como de un trasto viejo, doblarme, embalarme y mandarme lejos sin ni siquiera preguntarse qué efecto tendría eso en mí. No se lo conté a nadie. Solo empecé a prepararme en silencio. Cogí las propinas que me quedaban del trabajo de tardes en la cafetería del pueblo. No llegaban ni a 100 euros después de comprar material escolar y algo de comida. Las metí dentro de un calcetín viejo y lo escondí bajo el colchón. Hice una mochila con lo esencial. 3 camisetas, 2 vaqueros, mi sudadera, y esa libreta pequeña donde solía escribir mis metas. Cosas como ahorrar 5.000 euros antes de segundo de bachillerato o entrar en una pública en Madrid. Sueños que ahora me parecían reliquias de una vida que ya no era la mía. No tenía un plan, solo una dirección, fuera, lejos. A un sitio donde no tuviera que demostrar todo el tiempo que no era el malo de la historia de otra persona. Empecé a caminar por el pueblo después del instituto, probando rutas de autobuses, mirando hasta donde podía llegar por poco dinero. Usé los ordenadores de la biblioteca para buscar albergues, recursos para jóvenes, sitios donde pasar la noche. Y luego borraba todo el historial. Me movía con cuidado. No podía permitirme errores. Lucía lo habría notado al instante. Ella era de esas personas que huelen los secretos solo para destrozarlos. Y mamá no me habría detenido. Quizás habría fingido que le importaba durante un minuto, incluso soltar alguna lágrima. Pero, en el fondo, creo que se habría sentido aliviada. Un problema menos. Un ruido menos en su casa ordenada. Esa misma semana, la escuché al teléfono con mi tía. No sé qué le pasa, decía. Es como si quisiera ser infeliz. Y me dieron ganas de reírme. ¿Infeliz? No estaba eligiendo la tristeza. Estaba harto de tragarme la paz de otros mientras la mía ardía por dentro. Así que elegí otra cosa. No la felicidad. Ni siquiera la seguridad. Elegí la libertad. Y con eso me bastaba. El día que me fui, dejé una nota. Nada melodramático. Solo escribí. No soy quien tú crees, pero tampoco soy lo que ella dice. Simplemente he terminado de intentar demostrarlo. Estaré bien. No me busquéis. La metí bajo la almohada, cerré la mochila, y salí por la puerta como si fuera al instituto. Solo que, en lugar de girar a la derecha al final de la calle, giré a la izquierda. Hacia la estación. Hacia cualquier otro lugar. No fue una decisión valiente.
Fue una decisión necesaria, como respirar después de estar demasiado tiempo bajo el agua. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en años sabía algo con certeza. No iba a dejar que reescribieran mi historia, nunca más. Es curioso cómo cambia todo cuando desapareces. Cuando estaba en casa, era un problema, un mentiroso, un chaval rebelde que necesitaba disciplina. Pero en cuanto me fui, me transformé en otra cosa. Un pobre niño perdido. Una víctima. Un alma que se había desviado. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron las llamadas. Primero fue el instituto. Mi madre recibió una llamada tras 2 días sin presentarme. Luego fue el encargado del bar donde trabajaba. Le dijo que no me había presentado al turno y que nunca antes había fallado sin avisar. Y ahí fue cuando el pánico de verdad empezó a hacer mella. No el que nace de preocuparse por el alma de tu hijo. No. El otro. El que nace del miedo a que los vecinos empiecen a hablar. Y entonces, empezó la función. Mi madre contó que estaba pasando por un momento emocional complicado, que llevaba tiempo comportándome de forma rara. Incluso insinuó que quizá había empezado a coquetear con ciertas sustancias. Una palabra que apenas sabía pronunciar sin negar con la cabeza como si ella fuera la verdadera víctima de todo esto. Al parecer, Lucía estaba destrozada. Subió una foto nuestra de cuando éramos pequeños a su cuenta de Instagram con el pie de foto: vuelve a casa, te quiero, hermanito. La misma chica que me robó, que mintió a nuestra madre, que ayudó a empujarme fuera de mi propia vida, ahora estaba recolectando pena como si fueran puntos de fidelidad del supermercado. Me enteré por un amigo en quien confiaba, uno de los pocos a los que escribí después de marcharme. Me contó que Lucía lloró en clase de lengua, que montó un numerito delante de todo el instituto, y que ahora todo el mundo creía que me había escapado porque no sabía afrontar la vida. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que ella vació mi caja fuerte, que me dejó cargar con la culpa, que mamá ya había elegido colegio militar y prácticamente tenía mi maleta hecha. Nadie sabía que me fui no porque fuera débil, sino porque era la única forma de sobrevivir. No me fui lejos. Al menos al principio. Me quedé en el piso de un primo mayor de mi amigo, en las afueras del pueblo. No hizo preguntas. Solo me dejó dormir en su futón y comer sobras a cambio de ayudarle a limpiar el bar por las noches. Estaba agradecido, entumecido, agotado. Los días pasaban como si fueran uno solo. Mantenía la cabeza agachada, buscaba trabajos puntuales, evitaba las redes. Sin móvil, sin señales. Me volví humo, pero incluso escondido, aún no sentía esa necesidad de saber si estaban buscándome. Una noche, la curiosidad pudo más que yo. Entré a escondidas en la biblioteca y me conecté al correo que usaba con una identidad falsa. Había mensajes de mamá, del instituto, de Lucía. Los asuntos estaban llenos de culpa y medias verdades. Vuelve, te echamos de menos. No estás castigado. Sea lo que estás pasando, lo solucionaremos. Pero lo que más me impactó no fue lo que decían, fue lo que no decían. Ninguno reconocía haberme fallado. Ninguno decía, te creo. Ninguno pedía perdón. Solo más manipulación disfrazada de preocupación. Cerré el navegador y salí a la noche, con el pecho apretado pero la cabeza clara. Entendí que desaparecer no era suficiente. Huir me había dado tiempo, pero no paz. Los que me rompieron seguían controlando el relato. Y una parte de mí, una parte enterrada, rabiosa, quería cambiar eso. No por venganza, ni siquiera por justicia. Solo para que alguien, en algún lugar, me viera de verdad. Lo curioso de las mentiras es que se pudren desde dentro. No hace falta estar presente para verlas derrumbarse. Se caen solas, despacio, y luego de golpe. Eso fue justo lo que pasó tras mi marcha. Me convertí en el silencio que nadie podía explicar. Y en ese silencio, la gente empezó a hacerse preguntas. Preguntas reales. No esas de quedar bien, sino las incómodas. Las que se clavan. Y la primera grieta vino de alguien que no me esperaba, mi tía Ana, la hermana de mi madre. Ella es de esas personas que observan todo en silencio, hasta que están listas para cortar la mentira de raíz como un bisturí. Llamó al orientador del instituto a espaldas de mi madre. Le preguntó si había notado algo raro. Le dijo que no se creía la historia de que yo había huido para evitar consecuencias.
Y cuando el orientador le dijo que yo siempre había sido educado, puntual, y que me esforzaba, ahí empezó todo a desmontarse. Mi tía se puso en modo detective. Llamó al bar donde trabajaba. El encargado le dijo que nunca había faltado a un turno, que estaba ahorrando para ir a la universidad. Descubrió lo del dinero desaparecido. Y empezó a atar cabos. El bolso nuevo que Lucía presumía. Las uñas, los recibos de Uber, todo pagado por alguien. Y desde luego no era por el trabajo de media jornada que dejó 3 semanas antes de que yo me marchara. Ana siguió escarbando. Y cuando enfrentó a mi madre con la cronología, mamá se resquebrajó. No del todo, no con honestidad, pero cambió de discurso. Empezó con frases como, bueno, quizás Lucía se lo cogió prestado sin avisar. O, él también exageró, ya tenía otros problemas. Y ahí fue cuando mi tía explotó. Le dijo, palabra por palabra, si mandas a ese chaval al colegio militar, no me llames para ninguna cena de Navidad. Le dijo justo lo que yo había gritado en mi cabeza 1000 veces. Estás castigando al hijo equivocado y lo sabes. Lucía intentó recular, pero llega un punto en el que ya no puedes retroceder más sin caerte de culo. Dijo que yo le había dado permiso para coger el dinero, que pensaba devolvérmelo, que incluso estaba organizando un viaje sorpresa de cumpleaños con mis propios ahorros robados. Una gimnasia mental que habría sido admirable, si no fuera tan asquerosa. Pero mi tía no se tragó ni una palabra. Y poco a poco, otros tampoco. El rumor se extendió. Un profesor llamó a casa tras ver la misma publicación que Lucía había subido a Instagram, la de las bolsas de compras. Esa que resumaba culpa falsa y alegría sin escrúpulos. El orientador la marcó como preocupante. Y mi jefe envió un mensaje a mi madre, educado pero directo. Tu hija gasta como si fuera famosa, y tu hijo vive con propinas y fideos instantáneos. Las paredes empezaron a cerrarse. Y aunque yo no estuve allí para verlo, me enteré después gracias a mi amigo, el único que sabía dónde estaba. Me dijo que Lucía dejó de ir al instituto durante unos días. Y que los rumores no tardaron en circular. Algunos ya la llamaban la manganta. Al parecer, Lucía estaba destrozada. Subió una foto nuestra de cuando éramos pequeños a su cuenta de Instagram con el pie de foto, vuelve a casa, te quiero, hermanito. La misma chica que me robó, que mintió a nuestra madre, que ayudó a empujarme fuera de mi propia vida, ahora estaba recolectando pena como si fueran puntos de fidelidad del supermercado. Me enteré por un amigo en quien confiaba, uno de los pocos a los que escribí después de marcharme. Me contó que Lucía lloró en clase de lengua, que montó un numerito delante de todo el instituto, y que ahora todo el mundo creía que me había escapado porque no sabía afrontar la vida. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que ella vació mi caja fuerte, que me dejó cargar con la culpa, que mamá ya había elegido colegio militar y prácticamente tenía mi maleta hecha. Nadie sabía que me fui no porque fuera débil, sino porque era la única forma de sobrevivir. No me fui lejos. Al menos al principio. Me quedé en el piso de un primo mayor de mi amigo, en las afueras del pueblo. No hizo preguntas. Solo me dejó dormir en su futón y comer sobras a cambio de ayudarle a limpiar el bar por las noches. Estaba agradecido, entumecido, agotado. Los días pasaban como si fueran uno solo. Mantenía la cabeza agachada, buscaba trabajos puntuales, evitaba las redes. Sin móvil, sin señales. Me volví humo, pero incluso escondido, aún lo sentía. Esa necesidad de saber si estaban buscándome. Una noche, la curiosidad pudo más que yo. Entré a escondidas en la biblioteca y me conecté al correo que usaba con una identidad falsa. Había mensajes de mamá, del instituto, de Lucía. Los asuntos estaban llenos de culpa y medias verdades. Vuelve, te echamos de menos. No estás castigado. Sea lo que estás pasando, lo solucionaremos. Pero lo que más me impactó no fue lo que decían, fue lo que no decían. Ninguno reconocía haberme fallado. Ninguno decía, te creo. Ninguno pedía perdón. Solo más manipulación disfrazada de preocupación. Cerré el navegador y salí a la noche. Con el pecho apretado pero la cabeza clara. Entendí que desaparecer no era suficiente. Huir me había dado tiempo, pero no paz. Los que me rompieron seguían controlando el relato. Y una parte de mí, una parte enterrada, rabiosa, quería cambiar eso. No por venganza,
ni siquiera por justicia. Solo para que alguien, en algún lugar, me viera de verdad. Lo curioso de las mentiras es que se pudren desde dentro. No hace falta estar presente para verlas derrumbarse. Se caen solas, despacio, y luego de golpe. Eso fue justo lo que pasó tras mi marcha. Me convertí en el silencio que nadie podía explicar. Y en ese silencio, la gente empezó a hacerse preguntas. Preguntas reales. No esas de quedar bien, sino las incómodas. Las que se clavan. Y la primera grieta vino de alguien que no me esperaba, mi tía Ana, la hermana de mi madre. Ella es de esas personas que observan todo en silencio, hasta que están listas para cortar la mentira de raíz como un bisturí. Llamó al orientador del instituto a espaldas de mi madre. Le preguntó si había notado algo raro. Le dijo que no se creía la historia de que yo había huido para evitar consecuencias. Y cuando el orientador le dijo que yo siempre había sido educado, puntual, y que me esforzaba, ahí empezó todo a desmontarse. Mi tía se puso en modo detective. Llamó al bar donde trabajaba. El encargado le dijo que nunca había faltado a un turno, que estaba ahorrando para ir a la universidad. Descubrió lo del dinero desaparecido. Y empezó a atar cabos. El bolso nuevo que Lucía presumía. Las uñas, los recibos de Uber, todo pagado por alguien. Y desde luego no era por el trabajo de media jornada que dejó 3 semanas antes de que yo me marchara. Ana siguió escarbando. Y cuando enfrentó a mi madre con la cronología, mamá se resquebrajó. No del todo, no con honestidad, pero cambió de discurso. Empezó con frases como, bueno, quizás Lucía se lo cogió prestado sin avisar. O, él también exageró, ya tenía otros problemas. Y ahí fue cuando mi tía explotó. Le dijo, palabra por palabra, si mandas a ese chaval al colegio militar, no me llames para ninguna cena de Navidad. Le dijo justo lo que yo había gritado en mi cabeza 1000 veces. Estás castigando al hijo equivocado y lo sabes. Lucía intentó recular, pero llega un punto en el que ya no puedes retroceder más sin caerte de culo. Dijo que yo le había dado permiso para coger el dinero, que pensaba devolvérmelo, que incluso estaba organizando un viaje sorpresa de cumpleaños con mis propios ahorros robados. Una gimnasia mental que habría sido admirable, si no fuera tan asquerosa. Pero mi tía no se tragó ni una palabra. Y poco a poco, otros tampoco. El rumor se extendió. Un profesor llamó a casa tras ver la misma publicación que Lucía había subido a Instagram, la de las bolsas de compras. Esa que resumaba culpa falsa y alegría sin escrúpulos. El orientador la marcó como preocupante. Y mi jefe envió un mensaje a mi madre, educado pero directo. Tu hija gasta como si fuera famosa, y tu hijo vive con propinas y fideos instantáneos. Las paredes empezaron a cerrarse. Y aunque yo no estuve allí para verlo, me enteré después gracias a mi amigo, el único que sabía dónde estaba. Me dijo que Lucía dejó de ir al instituto durante unos días. Y que los rumores no tardaron en circular. Algunos ya la llamaban la manganta. El futón se me clavaba en la espalda, y el techo encima de mí crujía como si llevara el peso del mundo sobre sí. Y entonces, simplemente, se me rompió algo por dentro. No de forma escandalosa ni dramática. Fue en silencio. Sereno. Abrí la app de notas del móvil, lo escribí todo de una sentada y lo envié antes de que me diera tiempo a arrepentirme. Le conté la verdad. No la versión que ella quería oír. La cruda, la que llevaba años tragándome sin decirla. Le dije, tú le crees a Lucía porque es más fácil, porque llora más fuerte, porque exige más. Pero yo era el que sostenía esta familia, y nunca lo notaste hasta que dejé de hacerlo. Le expliqué que cada turno que trabajaba no era solo por dinero. Era por un futuro que ni siquiera sentía que me estaba permitido soñar. Le conté cómo la miraba a ella, como si fuera luz, y cómo me mirabas a mí, como si fuera sombra. Le dije que lo peor no fue el robo, ni las mentiras, ni siquiera el engaño. Lo peor fue ver cómo ella fingía que yo me lo merecía, y tú la dejaste. No eras ciega, mamá. Elegiste no mirar. Y ahora soy yo quien elige no mirarte a ti. Y entonces escribí algo que ni siquiera sabía que sentía, hasta que lo puse en palabras. Te perdono, pero eso no significa que vaya a volver. Y sí, la perdoné. En parte. El perdón no siempre es para quien te hace daño. A veces es solo una forma de soltar.
Una válvula que deja escapar todo eso que te asfixia por dentro. Pero perdonar no es reconciliarse. No es abrazar y fingir que todo fue un malentendido. Era mi forma de no dejar que su culpa me mantuviera atado a una vida que nunca fue mía. Terminé el mensaje con una frase. Sencilla. Final. Dile a Lucía que espero que el bolso haya valido la pena. No respondió. Al menos no enseguida. No escribió un párrafo, ni pidió perdón, ni hizo un discurso dramático. Solo un mensaje. A la mañana siguiente. Lo siento. No lo sabía. Ahora lo sé. No contesté. Ya no había nada que decir. Porque saberlo no basta, cuando solo te importa después de haber roto todo. La cosa con gente como Lucía es que solo funcionan en entornos hechos a su medida. Ella brillaba en el caos que controlaba. En habitaciones donde su palabra era ley, y sus lágrimas de cocodrilo ahogaban cualquier lógica. Pero cuando las grietas empezaron a abrirse, no supo mantenerlo. No de verdad. Yo no estaba allí para verlo, pero la gente adora un buen desastre. Y los detalles me fueron llegando como rumores que se cuelan por una ventana mal cerrada. Todo empezó poco a poco. Mi tía Ana consiguió arrancarle la verdad a mamá, o al menos una parte. Y una vez que supo lo que había pasado, no se quedó callada. Llamó a mi tío, a mi abuela, incluso al cura de la parroquia, ese que hablaba de Lucía como si fuera una hija pródiga. Y el brillo dorado que tenía alrededor empezó a apagarse. No mucho, pero lo justo. En el instituto, se corrió la voz de que le había robado a su propio hermano. Y no unos eurillos, más de 3.000. Los mismos compañeros que antes se peleaban por sentarse con ella, empezaron a desaparecer. La gente empezó a recordar cosas. Que si cogía ropa prestada sin pedirla. Que si siempre tenía dinero, aunque llevaba semanas sin currar. Pequeñas verdades empezaron a flotar. Ahora que el agua ya no estaba tranquila, todo subía a la superficie. Su encanto ya no colaba igual. Parecía forzado. Artificial. Ya no lloraba bonito. Solo parecía rota, cansada, acorralada. Mi amigo, el mismo que siempre me contaba todo, me dijo que un día explotó en mitad de clase. Una chica bromeó con lo del dinero del almuerzo. Y Lucía cerró el libro de texto de un golpe que resonó por todo el aula. La llamó envidiosa de mierda. Gritó que yo era un mentiroso, que me había fugado porque no soportaba ser pobre. Ahí se le cayó la careta. El profesor tuvo que sacarla al pasillo. Volvió con la cara roja, hinchada, y todo el mundo la miraba como si se hubiera colado un error en el sistema. Intentó seguir como si nada, pero ya no brillaba. En casa, la cosa fue aún peor. Mamá había dejado de defenderla, no porque por fin me creyera del todo, sino porque ya no podía permitirse no hacerlo. Y empezó, por fin, a ponerle límites. Toques de queda, tareas, exigencias de responsabilidad. Demasiado tarde, claro. Pero para Lucía, eso fue una traición. La misma mujer que antes me echaba la culpa de todo, ahora empezaba a hacerle preguntas a ella. Y Lucía no tenía respuestas. Solo excusas. Y hasta esas se le estaban agotando. Empezó a descontrolarse. Volvía tarde a casa. Faltaba al instituto. Ponía música a todo volumen por la noche, solo por hacer daño. Mamá no sabía cómo manejarlo. La hija a la que había protegido durante años ahora se le volvía en contra, como un animal acorralado. Y ya no quedaba a quien culpar. Ya no había chivo expiatorio. Ya no estaba el hermano callado que absorbía toda la tensión. Y entonces llegó la gran sacudida. Una tarde, mi tía Ana se presentó en casa con varias copias de mi mensaje. No me lo esperaba. No lo había escrito para nadie más que para mi madre. Pero ella lo compartió. Y, al parecer, fue como un golpe en el estómago. Se lo puso en las manos a Lucía y le dijo: «Esto es lo que tu hermano tenía que decir. Léele. Quédate con ello. Y quizá deja de fingir que eres la única que ha salido herida». Lucía estalló. Rasgó las hojas en pedazos allí mismo, en el salón. Gritó a mi tía que no se metiera donde no la llamaban. Le gritó a mi madre que siempre tomaba partido, aunque eso nunca había sido cierto hasta ese momento. Se largó. Esa noche no volvió a casa. Mamá, asustada, llamó a la policía creyendo que algo grave había pasado, pero regresó a la mañana siguiente, con el rímel corrido, la pantalla del móvil rota y una mirada que decía claramente que el mundo ya no se doblaba a su voluntad.
Ahora era ella la que se estaba doblando. Y ahí fue cuando se rompió, de verdad. No fue un estallido. Fue un colapso silencioso. Dejó de discutir. Apenas hablaba. Se encerró en su habitación durante días. La sacaron del instituto por razones de salud mental. Pero nadie la echó de menos. Nadie llamó. Nadie subió una historia deseándole que se recuperase pronto. Simplemente, desapareció. Y fue poético. Triste. Inevitable. No porque yo quisiera verla caer, sino porque ella había construido todo su mundo sobre la suposición de que jamás sería cuestionada. Y cuando lo fue, no supo quién era sin su máscara, sin su trono. Hay algo inquietante en una casa que solía estar llena de ruido, y de pronto se queda en silencio. No un silencio de paz. Un silencio hueco. Como si cada puerta chirriara un poco más. Como si cada gota del grifo cayera más lenta. Eso fue lo que se convirtió mi casa después de que me fui. No era un hogar. Era una carcasa. Un lugar habitado por todo lo que no se dijo. Y todo lo que ya no se podía deshacer. Yo no estaba allí, claro. Pero la gente habla. Y mi tía Ana fue incansable con las actualizaciones. Me mandaba correos como si yo estuviera en misión en el extranjero. Como si estuviera intentando mantenerse cuerda contándome que la vida seguía avanzando, a su manera. Tu madre ha vuelto a cocinar, me puso una vez. No lo hace bien, pero lo intenta. Me preguntó por tu plato favorito. Dijo que ya no recuerda cómo se hacía. Lucía ya no sale de su habitación. Y no es por culpa. Al menos, no del todo. Mi madre nunca fue buena reconociendo las cosas. No dijo que yo me había equivocado. Dijo que no sabía. Pero la ignorancia no pesa mucho cuando entregas la cama de tu hijo a un folleto de colegio militar, y lo llamas amor. Lo que le dolió no fue el remordimiento. Fue la ausencia. Ya no podía culparme. Ya no podía regañarme. Ya no podía ignorarme mientras sabía que seguía ahí, al fondo del pasillo. El vacío que dejé se llevó el aire de su mundo perfectamente construido. Según mi tía Ana, empezó a notar cosas. Que la hierba del jardín crecía más porque nadie la cortaba. Que las bombillas fundidas no se cambiaban solas. Que el lavavajillas no se llenaba por arte de magia. Notó el silencio en la cena. La forma en que Lucía empujaba la comida con el tenedor. El silencio que se había colado como una niebla espesa. La niña de oro estaba oxidada. Y el chivo expiatorio se había ido. Mi habitación permaneció intacta un tiempo. Como si fuese un museo. O quizá un altar. Pero poco a poco, empezaron los cambios. La ropa que dejé se dobló y se metió en cajas. Los pósters de las paredes desaparecieron. Mis cuadernos acabaron en contenedores de plástico. Nunca dijo qué pensaba hacer con ellos. Quizá creyó que, si eliminaba los restos, también se iría la culpa. O quizá no soportaba la idea de que algún día yo volviera, y viera en qué se había convertido el sitio que un día llamé mío. Pero lo que no entendía, lo que ninguno entendía, es que lo más vacío de esa casa no era mi habitación. Era ella. La versión de mi madre en la que una vez creí. La que me arropaba cuando tenía fiebre. La que me besaba la frente y me decía que era fuerte. Esa versión murió en algún momento, y ni se dio cuenta. El vecindario también lo notó. El susurro cambió. Antes decían, qué familia más maja. Ahora decían, algo raro pasa en esa casa. Un amigo me contó que una madre de la iglesia le preguntó si estaba metido en líos con la policía, o si me habían enviado fuera por drogas. Los rumores florecieron en el silencio que dejé, y no había nadie allí para desmentirlos. Y creo que eso fue lo que de verdad la rompió. No fue la verdad, fue ver cómo la mentira que eligió no la protegía como pensaba. Quería orden, tuvo ruinas. Quería control, tuvo sombras. Quería evitar que la familia se rompiera, y lo hizo ella misma, con sus propias manos. No escribí la carta buscando cerrar el círculo, ya había hecho las paces con el hecho de que hay personas que nunca piden perdón, no porque no sepan que te hicieron daño, sino porque no creen que importaras lo suficiente como para haber sido herido. Aún así, sentí que algo debía decirse, no gritado, no soltado con rabia en un mensaje, dicho, con peso. Con verdad, con esa calma que solo te dan el tiempo y la distancia. No fue larga, solo una hoja escrita a mano, con mi letra algo torcida, sin remitente.
solo doblada en tres y enviada desde una oficina de correos en el pueblo de al lado. No sé qué sintió cuando la abrió, ni si la guardó, pero yo sí recuerdo exactamente lo que escribí, porque fue lo primero que le dije en meses que no nacía del dolor, sino de la comprensión. Le conté que estaba bien, que tenía un techo, un trabajo, y personas a mi alrededor que no me veían como un sustituto del remordimiento de nadie. Le dije que iba tirando, a mi ritmo, con líos, sí, pero a mi manera. Y luego le escribí esto. No me perdiste el día que salí por esa puerta. Me perdiste el día que miraste lo que pasó. Y elegiste creer la mentira más fácil en lugar de la verdad más difícil. Le conté que antes pensaba que amar era sacrificarse, que ser el hijo bueno era tragarme lo que sentía, mantener la paz, cargar con la culpa, pero que ahora sabía que eso no era amor. El amor no es quien llora más fuerte, es quien se queda cuando la casa arde, quien dice la verdad aunque incomode, quien te protege cuando importa, no cuando queda bonito. Le dije que aún la quería, que en medio de los escombros de todo lo que fuimos, probablemente siempre quedaría una parte de mí que esperaría que un día despertara y entendiera lo que había hecho. Pero también le dije esto, que el amor ya no daba acceso a mi vida, que el perdón no era una llave, era un límite. La perdoné para seguir adelante, no para que ella pudiera fingir que nunca pasó nada. Y terminé la carta como ojalá ella me hubiera hablado alguna vez. Espero que sanes. Pero yo no formaré parte de ese proceso, ya no. Sin amenazas, sin chantajes, solo una línea escrita en tinta, y firme. No esperaba respuesta, y nunca llegó. Quizá lloró, quizá la rompió, quizá está en un cajón, sin abrir, como la verdad que nunca quiso mirar, pero no importa, porque esa carta no era para ella, era para mí, para el chico que se sentaba en la oscuridad preguntándose por qué amar dolía tanto, para el que pensaba que ser bueno era quedarse callado. Para el que vio cómo le robaban su futuro, euro a euro, mientras su madre lo llamaba madurar. Ese chico merecía ser escuchado. Y gracias a esa carta, por fin, lo fue. Empezar de cero no fue de película. No hubo un amanecer glorioso con música épica de fondo mientras me reconstruía pedazo a pedazo. Fue lento, silencioso, a menudo solitario, pero era mío. Al principio era solo sobrevivir. Los días se mezclaban en una rutina de trabajillos, sofás prestados, comida recalentada y duchas que duraban más de la cuenta, solo para quedarme sentado bajo el agua caliente y fingir que no me estaba desmoronando. Barría el suelo en un estudio de tatuajes. Ayudaba a reponer estanterías en un bazar. Paseaba perros para un tipo que los llamaba sus niños y me pagaba en efectivo, y burritos congelados. Era duro, sin glamour, pero era libre. Libre de andar con pies de plomo, libre de ese nudo en el estómago cada vez que Lucía sonreía con demasiada dulzura o mamá decía, no empieces. Libre de tener que demostrar mi inocencia en un juicio donde siempre era el acusado, y nunca nadie me creyó. Con el tiempo, volví a respirar. Respirar de verdad, no esas respiraciones cortas que haces mientras cenas intentando no provocar otra bronca. Me mudé a una habitación encima de un garaje. Pertenecía a Kenny, un conserje jubilado de colegio. No hablaba mucho. Solo me dio las llaves y dijo, no robes, no grites. Nos llevaremos bien. Ese hombre fue más padre para mí en 6 meses que nadie en toda mi vida. Ahorraba lo que podía. Aún conservaba aquella libreta, la de mis metas antiguas. Estaba arrugada, manchada de café, pero era casi sagrada. La hojeé y empecé a escribir nuevas cosas. Más pequeñas, más humildes. Sacar el graduado. Solicitar plaza en una FP o universidad pública. Aprender a cocinar espaguetis de verdad, no los de sobre. Construir una estantería. Llenarla. Ya no estaba huyendo. Ahora perseguía algo con sentido. Saqué el graduado 6 meses después. Aprobé todo a la primera. Kenny me llevó a comer hamburguesas para celebrarlo. Dijo que no celebraba nada desde hacía 10 años. Pero que esto lo merecía. Casi lloro encima de las patatas fritas. No por el diploma, sino porque alguien pensó que valía la pena celebrarme. Y en medio de toda esa sanación tranquila, empecé a sentirme bien. No curado, no arreglado, solo, bien. Como si el mundo no estuviera del todo en mi contra. Como si no estuviera roto,
solo un poco torcido de tantos años inclinándome hacia personas que nunca se acercaron a mí. A veces pensaba en casa, en esa versión de hogar en la que solía creer. Me preguntaba si mamá alguna vez se quedaba quieta en el pasillo, fuera de mi habitación vacía, intentando recordar cómo sonaba mi risa. Si Lucía se miraba al espejo y veía a alguien que ya no reconocía. Pero esos pensamientos dejaron de doler con el tiempo. Se volvieron lejanos. Como sueños de otra vida. Conocía gente que no sabía nada de mi pasado. Que no conocía la caja fuerte. Ni los folletos del colegio militar. Ni la noche en que me fui sin dar un portazo. Me conocían tal como era, callado, algo reservado, pero amable. Hice amigos que no hacían preguntas para las que aún no tenía respuestas. Volví a reír, risas de verdad, sin culpa pegada al pecho. Y por primera vez en años, me miré al espejo, y no me estremecí. Ocurrió un jueves. Una de esas tardes grises, sin nada especial. El cielo no decidía si quería llover o quedarse ahí, colgado, enfurruñado. Entré en una cafetería de barrio, una donde solía parar después del turno de noche. Olfateaba a canela quemada y consuelo. Me gustaba porque nadie me conocía. Podía sentarme en el fondo, beber despacio y fingir que era uno más entre la multitud. Sin historia. Sin pasado adherido a las mangas como humo. Y entonces entró ella. Lucía. Al principio no la reconocí. Capté el perfume, antes que la cara. Ese olor dulce, caro, falso, que siempre había asociado con mentiras y con zapatillas robadas. Levanté la mirada por pura costumbre. Y allí estaba, de pie, Lucía. No iba arreglada como solía, sin maquillaje, coleta alta, una sudadera enorme que le colgaba del cuerpo. Parecía humana, normal, casi, cansada. Aún no me había visto. Miraba la vitrina de bollería como si en ella estuviesen escondidos los secretos del universo. Tenía los brazos cruzados, como si se abrazara a sí misma para no desmoronarse. No respiré. El corazón me latía mal, raro, feo. Una mezcla de pánico, rabia y adrenalina. Cada parte de mí gritaba, vete, pero no lo hice. Me quedé quieto, congelado, observándola. Esa chica que una vez incendió mi vida, y lo llamó un error. La misma que destrozó mi nombre y se llevó abrazos por ello. Entonces nuestros ojos se cruzaron. Fue rápido, solo un destello. Su cuerpo se tensó. Parpadeó, como si creyera que yo era una alucinación. Su boca se entreabrió, como si fuera a decir algo. Pero me adelanté. Me levanté, dejé un billete de 5 sobre la mesa, y pasé junto a ella. Sin decir una sola palabra. No le debía ninguna. Pero al pasar a su lado, lo vi. Esa expresión que jamás le había visto. No era arrogancia. No era tristeza fingida. Era culpa. Cruda. Real. Desnuda. Como si, por primera vez, entendiera lo que había hecho. Como si le hubiera golpeado de pronto la verdad. Que el chico al que robó, al que pisoteó, al que empujó al vacío, seguía en pie. Y no la miraba a los ojos. No me siguió. No sé si llegó a pedir su café. Caminé 2 calles en la dirección contraria antes de dejarme temblar. Me senté en un banco y miré mis propias manos, pensando por qué me seguía sintiendo como si tuviera 13 años. Y me estuvieran acusando de algo que no había hecho. Pero esta vez no me sentía impotente. No como antes. Allí sentado, lo entendí. Eso también era sanar. No olvidar. No perdonarla. Saber. Saber que podía verla y no derrumbarme. Que podía marcharme sin girar la cabeza. Que su presencia ya no tenía el poder de robarme la paz. No necesitaba gritarle, ni recordarle cada error. El silencio entre los dos lo dijo todo. Fue un ajuste de cuentas. Quizá la destrozó un poco. Quizá no. Da igual. Yo gané. Y si pudiera sentarme delante del chaval que fui, no empezaría con un todo mejora. Porque no fue así. No al principio. Tampoco le soltaría clichés sobre finales felices. Ni le diría que el dolor te hace más fuerte. No me creería. Y no se lo reprocharía. Creo que simplemente me sentaría con él. En silencio. Dejaría que sintiera que alguien por fin lo veía. Y cuando estuviera listo, cuando el peso en su pecho aflojara apenas un poco, le diría esto. No estás loco. No te lo estás inventando. Sí, los dobles raseros existen. Sí,
Te tratan como si fueras un extraño en tu propia casa. Sí, tu hermana te roba, retuerce cada verdad, y camina como si todo le perteneciera. ¿Lo ves claro? Y no es culpa tuya que ellos finjan que no. No eres demasiado sensible. Estás reaccionando al dolor, al engaño, a una madre que disfraza su amor de condiciones. Y a una hermana que solo sabe querer cuando puede sacar algo a cambio. Sentirse herido no te hace débil, te hace humano. Significa que tu corazón sigue funcionando, incluso después de todo lo que te han hecho. Tú no eres el villano de esta historia. Intentarán hacerte sentir como si fueras la tormenta, como si tú fueras el origen del ruido, de los susurros, de las puertas que se cierran de golpe. Pero la verdad es esta. Tú siempre fuiste la campana de aviso. El que vio el humo y se atrevió a nombrarlo, mientras los demás estaban demasiado ocupados echando ambientador y llamando a eso hogar. Le diría que hizo bien en irse. Que irse no fue egoísmo, fue valentía. No se alejó de su familia, se acercó a sí mismo, a una vida donde podría respirar, sin pedir permiso, hacia una forma de amor que no viniera con condiciones. Le diría que va a estar bien, no perfecto, no sin cicatrices, pero bien, que algún día volverá a reír. No esa risa educada, sino una de verdad, de las que duelen la barriga, con gente que lo conoce de verdad, y que no se asusta cuando dice verdades incómodas. Le diría que va a construir algo hermoso con los escombros que le dejaron. Y, sobre todo, le diría esto. Nunca fuiste difícil de querer. Solo que ellos se negaron a aprender cómo hacerlo. Y ya está. Este es el final, supongo. O tal vez el punto donde la historia se dobla sobre sí misma. Silenciosa. Cambiada. Te conté lo del dinero. Las mentiras. La hermana que tomó. La madre que lo permitió. Te conté cómo desaparecí. Cómo me reconstruí, cómo estuve frente a un fantasma en una cafetería, y no me rompí. ¿Y ahora qué queda? ¿Qué se dice después de todo eso? Gracias. Pero no a ellos. A mí. Porque si tú también has sido la persona de la familia que siempre mantenía la paz. La que recogía los platos rotos. La que fue llamada difícil solo por pedir que la trataran con justicia. Probablemente nunca escuchaste esto. Tenías derecho a irte. Yo no lo sabía. No hasta que lo hice. Pensaba que la familia era algo inquebrantable, que sin importar lo que pasara, por mucho que doliera, uno debía quedarse. Pensaba que amar significaba aguantar. Pero lo que aprendí, lo que ahora sé, hasta en los huesos, es que el amor de verdad no te pide que sangres en silencio. No necesita tu silencio para sobrevivir. No se retuerce en excusas cuando se equivoca. Hoy tengo una vida que no gira en torno a andar de puntillas. Tengo personas que me creen a la primera. Tengo espacio para respirar. Tengo mañanas que no empiezan con miedo. Aún me sobresalto cuando escucho gritos a lo lejos. Aún me despierto de sueños en los que vuelvo a hacer la maleta en aquella casa. Pero ya no me despierto con miedo. ¿Y sabes qué más? No los odio. No perdono como la gente espera. Pero no odio. Porque el odio te encadena. Te ata a la versión de ti que todavía espera que ellos cambien. Y yo ya no espero nada. Lucía está en algún sitio, viviendo su vida. Quizás aprendiendo. Quizás no. No estoy siguiendo su camino como si esperara una redención. Ese viaje es suyo. Para tomarlo, o no. Y mi madre. Creo que una parte de ella siempre va a vivir en la negación. Quiere creer que hizo lo mejor que pudo. Y quizá es verdad. Pero si ese mejor implica traicionar a un hijo, no es un mejor que yo vuelva a aceptar nunca más. ¿Y cuál es el consejo, si es que hay alguno? Es este. Tienes derecho a elegir la paz antes que la tradición. Tienes derecho a dejar de ir, aunque compartas la sangre. No estás obligado a ser quien mantenga unida a la familia. Si esa familia solo se sostiene rompiéndote, no le debes a nadie tu perdón si no se lo han ganado. Y aunque nunca digan lo siento, tú aún puedes ser libre. Pensé que huir era el final de mi historia. Resulta que fue el principio. Y acabo de empezar.